Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo, de Radio Rosa Mística Colombia. Exclusivo especial para recordar del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo, de Radio Rosa Mística Colombia. Por solicitud de nuestros oyentes y suscriptores y por considerar que son de total importancia y credibilidad, estamos publicando en la radio y aquí en el canal PRF Mundo los mensajes recibidos desde el cielo por una religiosa colombiana. El tercer mensaje de esta serie fue dado el 1 de enero de 2022 y es del Papa San Pío X a la religiosa colombiana. O sea, un año casi antes de fallecido Benedicto XVI, que murió el 31 de diciembre de 2022. Manténganse firmes en la fe y en la sana doctrina de la Iglesia, nos dice el Papa San Pío X. Relata la religiosa: estoy terminando de rezar los laudes, tomo papel y lápiz y escribo. Veo que en la pared se hace un gran óvalo de luz. Esta luz es muy dorada. Veo un gran trigal en su interior. Veo que viene un hombre vestido como papa. Viene caminando a través del trigo. El trigo se lo ve ya maduro. Lo estoy viendo. Está muy cerca de mí, como a poco menos de 1 metro de distancia. Lo miro y no sé quién es. Él me mira y me sonríe y me dice: soy San Pío X. La paz sea contigo. La religiosa responde: y con tu espíritu. Escucho su acento y es italiano. Le pregunto: por favor, ¿quién es usted? Me responde con gran sencillez: San Pío X. Me llamo Giuseppe Melchiorre Sarto, pero en la tierra me conocieron como el Papa Pío X. La religiosa dice: yo me sorprendo y dijo: Santo Padre, ¿cómo? ¿Usted aquí? ¡Qué joven se le ve! Él se sonríe y me dice con acento italiano. San Pío X dice: hoy es un gran día para toda la Iglesia, ya que celebra uno de los más grandes dogmas, el reconocer a María como la Madre de Dios. Sin embargo, en la actualidad son muchos los que ultrajan a tan buena madre. Yo nuevamente te bendigo. Dice la religiosa: veo que traza la señal de la cruz con amplia indulgencia, la devoción de reparación al Inmaculado Corazón de María los primeros sábados del mes. Y San Pío X dice: la Iglesia y sus miembros deben reparar, en particular por las blasfemias contra el corazón de tan buena madre, contra su virginidad perpetua, contra su maternidad divina, particularmente blasfemias, ¿no? Particularmente son muchos los que rehúsan a recibir a tan buena madre, contra los que procuran públicamente infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y el odio a la Madre de Dios, y contra los que la ultrajan directamente en sus imágenes. Ante todo, continúa, debes saber que este es un tiempo en el que se ultraja al Hijo en la Madre y exponen sus almas a la condenación. Bien, a continuación viene el mensaje de su santidad San Pío X a la religiosa, después de ese diálogo. La religiosa le dice: Santo Padre, ¿por qué viene a mí? Bueno, todo es el mensaje, obviamente. Santo Padre, ¿por qué viene a mí y no se aparece usted a los cardenales o a los obispos? Ellos serían los más indicados. Y responde San Pío X: hija, ¿acaso Dios no tiene derecho a escoger sus amigos? El colegio cardenalicio está preocupado en sus propios intereses, no en la salvación de las almas. Y los obispos le han dado la espalda a Dios y denigran el nombre del cristiano. Ellos están ocupados
denigran el nombre de cristianos. Ellos están ocupados escuchándose a sí mismos y no escuchan la voz de Dios que les habla con insistencia. El mundo y sus afanes los han absorbido de tal manera que hay mucho ruido al interior de ellos. Cuando yo acepté el pontificado, me sentía indigno de ocupar tal cargo. Hice todo lo posible en el cónclave para que no se fijaran en mí, pero el Señor ya me había elegido y me llenó de fortaleza, y entonces comprendí que era voluntad de Dios que aceptara. Fue el cónclave más corto. Dios tenía prisa de mí. Sí, recuerdo que mis primeras palabras en pronunciar fueron, recuerdo que mis primeras palabras en pronunciar fueron, acepto el pontificado como una cruz, y porque los papas que han sufrido por la Iglesia en los últimos tiempos se llamaron Pío, escojo ese nombre. Y desde ese momento mi vida estaría asociada plenamente al sacrificio del Señor en la cruz. Y de esta manera manifestaba mi total disposición para servir y guiar al rebaño del Señor hacia fuentes de agua viva. Vuestra comunidad lleva por estandarte la Santa Cruz, y vuestro deseo es el mismo deseo que abrazaba mi corazón como el fuego. Omnia instaurare in Cristo. Ese era el celo que consumía mi corazón y que me impulsaba a llevar todo el mundo al Señor, a todo el mundo al Señor. Este mismo celo es el que impulsa y alimenta vuestros corazones, y por eso esta comunidad, le habla a las religiosas, es muy amada del Señor y muy querida entre nosotros, los santos. La religiosa dice: Santo Padre, nuestra iglesia va a la deriva. No hay quien sostenga con firmeza el timón de la barca de Pedro. Necesitamos a alguien como usted. Aconséjenos, ¿qué hacer? Y San Pío X responde: mi consejo es este: mantenerse firmes en la fe y en la sana doctrina de la Iglesia. Recordad las palabras del Señor: los poderes del infierno no prevalecerán, pero es necesario que la Iglesia se purifique. Recuerdo que en mi época combatí con fuerza las ideas modernistas que amenazaban, de ese momento, que amenazaban infiltrarse entre la Iglesia. En mi primera encíclica dije claramente: nuestro mundo sufre un mal, la lejanía de Dios. Los hombres se han alejado de Dios, han prescindido de Él en el ordenamiento político y social. Todo lo demás son claras consecuencias de esta postura. Como Papa combatí enérgicamente cualquier manifestación del liberalismo intelectual y particularmente el modernismo. Y este es precisamente el mal que también aqueja vuestro tiempo. Yo condené el modernismo, calificándolo como la síntesis de todas las herejías. Como prueba de ello dejé escrita la encíclica Pacendi Dominici Gregis y el decreto Lamentabili Sani Exitu, donde condené 65 proposiciones que, según mi pensamiento, socavaban el dogma tradicional del cristianismo. El modernismo, en esencia, tiende a renunciar a ciertos dogmas tradicionales con el fin de acomodar ciertas teorías científicas modernas, y a raíz de esto creé una red en toda la Iglesia que informara sobre las actividades modernistas de aquella época, y gracias a esta decisión me gané gratuitamente muchos enemigos dentro y fuera de la Iglesia. Mi más firme deseo fue mantener y defender la sana doctrina de la Iglesia ante el error del modernismo y la aplicación de reformas revolucionarias antievangélicas. Y quiero que escribas: la doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las convicciones erróneas, por sinceras que sean, ni en la indiferencia
teórica o práctica para el error o el vicio en el que vemos sumidos a nuestros hermanos, sino en el celo por su mejoramiento intelectual y moral, no menos que en el celo por su bienestar material. Y esto lo dejé escrito en la encíclica Notre Charge Apostolique. Dice la religiosa: Santo Padre, qué extraordinaria memoria la que tiene. ¿Cómo hacer para acordarse de todo? San Pío X responde: hija, aquí vivimos un eterno presente en el cielo, y al ser glorificados alcanzamos la plenitud de los dones que hemos recibido en nuestra vida mortal. Aquí somos inmortales y gozamos de la más alta perfección. Aquí es el día sin ocaso. La religiosa dice: Santo Padre, ¿quién es el actual Papa en la Iglesia? San Pío X responde: era 1 de enero de 2022. El sumo pontífice es Benedicto XVI. La religiosa dice: Santo Padre, y entonces, ¿quién es Francisco? Y San Pío X responde: la Iglesia no debe llamar Papa a quien no lo es. Él no es el Papa. El cónclave fue inválido, una estrategia que usaron los modernistas infiltrados en el colegio cardenalicio para posicionar a un hombre según sus ideales y así poder usurpar la silla petrina, arrinconando bajo amenaza de muerte al verdadero sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI. Él lo sabe, y lo que hizo fue ampararse en una figura jurídica para retener de este modo el pontificado. Esta mafia masónica y modernista, la mafia de San Galo, hizo varios intentos fallidos de apoderarse de la silla de Pedro en el pasado. Los papas siempre hemos sabido que dentro de la Iglesia se movía una mafia masónica entre los eclesiásticos, cuya finalidad era apoderarse de la Iglesia desde la misma silla de Pedro. Este movimiento siempre ha obrado en silencio y de manera sigilosa, evitando ser descubiertos públicamente. Ellos, de manera inteligente, fueron escalando puestos en las altas esferas jerárquicas y de esta forma han introducido sus ideas. Ideas revolucionarias heréticas, a la vez que iban ganando simpatizantes, poder y fuerza, llegando incluso en muchas ocasiones a pasar por encima de las disposiciones papales. En la actualidad esta mafia, enemiga de Cristo y su Iglesia, tiene por cabeza a Jorge Mario Bergoglio. Él es el máximo exponente de la herejía. La finalidad es destruir la Iglesia desde sus cimientos y como objetivo principal eliminar el santo sacrificio de la misa al interior de la Iglesia. Esta verdad se conoce. La Iglesia en su mayoría está infestada de masones y entre ellos encubren y niegan la verdad. Y los pocos eclesiásticos que quedan fieles al Señor guardan silencio por miedo a las represalias. Y otros han sido retirados, algunos de ellos bajo diplomática amenaza. En el tiempo de mi pontificado me dediqué con el alma y en mi celo apostólico a defender la Iglesia de esta corriente modernista que cada vez tomaba más fuerza. En vuestro tiempo se cumplen las profecías. Mirarán sin ver, oirán y no escucharán. Oirán de oír y no escucharán. Esta generación es de dura cerviz y se ha vuelto digna de todo castigo, porque ha dado la espalda a Dios y profieren insolencias contra el cielo y sus elegidos. El Papa Juan Pablo II lo dijo claramente: es el usurpador de la silla de Pedro. Pero vosotros no queréis escuchar y tampoco queréis convertiros. El hombre dice ser inteligente, pero con su actitud demuestra todo lo contrario. Les advierto, no solo él,
es el usurpador de la silla de Pedro, es quien le prepara el camino al anticristo, que ya está entre vosotros y que solo espera el caos mundial para salir a la luz como el Salvador. Estad alertas, porque la mayoría caerá en ese engaño. Fijaos bien en el impostor, está bajo la influencia de Satanás. Revisen la profecía dada por la reina del cielo. Son dos hombres vestidos de blanco. El uno es el Papa, verdadero Papa, y el otro es un reflejo, un engaño. Solo viste de blanco, y es quien usurpa el trono de Pedro haciéndose pasar por el Papa. Falso Papa o falso profeta. Uno camina tras la huella de Cristo, el crucificado. Está revestido de la sangre de Cristo y de los mártires. Su vida está unida a la de Cristo y a él han sido confiadas las llaves del reino. Y el otro, Bergoglio, rehúsa caminar tras las huellas de Cristo, denigra de la sangre de los mártires, rechaza al Salvador, no lo reconoce como a su Señor, rehúsa rendirle adoración al Hijo de Dios, porque a quien sirve es a la bestia. Arrodillándose ante el mundo, ustedes no saben interpretar las profecías, están ciegos. El orgullo les ha embotado el cerebro, les ha embotado el cerebro. Están llenos de vanidad. Dice la religiosa, Santo Padre, en todas partes están negando la Eucaristía. Ya casi no hay santo sacrificio. Y en algunos lugares se da de manera particular y casi que a escondidas. La iglesia, la de los templos, se ha vuelto enemiga de Cristo y de la misa de siempre. Responde San Pío X. Resistan, hijos, resistan a Satanás. No pierdan la fe y procuren que nadie les arrebate la paz del corazón. Lean la profecía de Daniel. Lean el libro del Apocalipsis. Todo está escrito y se cumplirá. El mundo está sordo y ciego, y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Me duele ver el estado tan lastimero en el que se encuentra la iglesia. En el cielo los santos nos cubrimos el rostro por la esposa de Cristo, la iglesia que rechaza a su esposo. Durante mi pontificado demostré mi gran amor a la Eucaristía y la conciencia del valor de la presencia real del Señor Jesús en el Santísimo Sacramento. Este amor me llevó a permitir la comunión diaria a todos los fieles y adelantar la primera comunión en los niños a la edad de 7 años. Jamás la iglesia pensó en quitar el alimento espiritual a sus hijos. Una verdadera madre jamás lo haría. Resistan, hijos de la iglesia. Resistan toda clase de hostigamiento del mal. Nadie les puede obligar a ir contra la conciencia y la moral cristianas. Oren, recen con fervor de espíritu y enseñen a otros a rezar. Permanezcan en la verdad. La verdad es una sola, Cristo y su cruz. Que nadie les predique un evangelio contrario al enseñado por Jesucristo. Miren al crucificado. Miren al crucificado. Mírenlo a él. Y no se aparten del verdadero camino. Uno solo es el camino. Una sola es la verdad revelada. Jesucristo es la vida eterna. No desfallezcan, resistan con fe. Y la religiosa le dice, Santo Padre, hoy en día vemos que hay mucha ignorancia entre el pueblo de Dios y los sacerdotes no quieren catequizar. Y lo que están enseñando son ideas contrarias al Evangelio. Hay mucho modernismo por todas partes y neomodernismo. ¿Qué podemos hacer? Responde San Pío X. Es necesaria la formación doctrinal del pueblo de Dios. Yo redacté un sencillo catecismo, el Catecismo Mayor de San Pío X, que sirve de guía para aprender las verdades de la fe
que todo católico debe saber. Era consciente que al apartar la ignorancia religiosa, era el inicio del camino para recuperar, que al apartar la ignorancia religiosa, era el inicio del camino para recuperar la fe, que en muchos se iba debilitando y perdiendo. Incluso hice todo lo posible por nutrir la fe a través de una buena enseñanza del catecismo y por mantener la pureza de la doctrina. Estos son tiempos en que no hay una buena y apropiada catequesis, y en lugar de formar doctrinalmente al pueblo de Dios, lo que se está haciendo es deformar la conciencia y la moral cristiana. Sobre la iglesia pesa un terrible castigo, porque en lugar de dar vida, están matando las almas. Dios pedirá cuenta a cada uno según el cargo asignado. Muchos clérigos se condenarán por haberse vendido para hacer el mal. Dice la religiosa o pregunta: Santo Padre, ¿qué le hace falta a la iglesia para volver a encontrar el verdadero camino? Responde San Pío X: le hace falta humildad, mucha humildad. Vuestra comunidad tiene una gran riqueza, la pobreza. Yo nací pobre, viví pobre y morí pobre. Sigan el camino que Dios les ha trazado. Sostengan la iglesia con la oración y el sacrificio. Cultiven la perla preciosa de la humildad, que es el fundamento de toda obra buena, y tengan en gran estima la pobreza con la que la revistió Jesucristo, quien siendo Dios, el dueño de todo, escogió la humildad de María y la pobreza de San José. Y esto que os digo, se lo digo a toda la iglesia: volved la mirada humilde a vuestro Dios y postraos en su presencia. Dice la religiosa: Santo Padre, tengo miedo por todo lo que se está viviendo. Temo por mi comunidad, por nuestras familias. Temo por la iglesia. Responde San Pío X: no tengan miedo, hijas de la iglesia. Resistan con valentía. El miedo no es de Dios. Tengan fe. No pierdan la esperanza. Dios no solo vela sobre ustedes, sino sobre todos sus fieles. Vuestro guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. A todos vosotros, fieles del Señor, no os alejéis de la verdad. La verdad es una sola. Cristo y los poderes del infierno no prevalecerán. Permanezcan en santa unidad y en paz, porque el enemigo reina donde hay división y es promotor de guerras, y su arma más contundente es el miedo. Dios es fiel y cumple su palabra, y la reina del cielo les protege y les guía. Ella es refugio seguro en medio de la tempestad. Os lo vuelvo a repetir: no tengáis miedo, miradlo solo a Él, a Cristo. Él murió por nosotros, por vosotros también, para salvaros. No pisoteen el precio de nuestra salvación. No rechacen su amor. Permanezcan fieles 100% a su amor. Confíen en el Señor, que la victoria está dada. Al final triunfará el Inmaculado Corazón de María, y la victoria será un doble triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María. Religiosa: Santo Padre, por favor, nos da su bendición. Y levantando su mano derecha, trazó una cruz larga y dijo: San Pío X: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. La religiosa le dice al Papa Pío X, dice mejor la religiosa: el Papa Pío X cruzó su mano sobre su pecho, miró al cielo y desapareció. Oh Dios, gracias por tanta bendición. Gracias, Señor. Está muy claro mi comentario final
después de leer, de publicar de nuevo este mensaje, el tercero de todos los que tenemos, está muy claro que San Pío X jamás descalificó a los papas que lo sucedieron. Menciona a Juan Pablo II, lo menciona muy bien. Menciona a Benedicto XVI como el verdadero papa en 2020. 2022, bueno, 2020 también, en 2022. Porque supo retener el pontificado, supo retener lo que conocemos como el munus pontificio. Lo dice el 1 de enero de 2022. Benedicto XVI murió exactamente un año después, unas horas antes, el 31 de diciembre de 2022. Paz y mucho amor en la tumba del Papa Benedicto XVI, quien debe estar en el reino de los cielos, allá conversando con San Pío X. Muchas gracias a todos. Espero que estos mensajes le sirvan a usted para entender lo que está pasando en la iglesia y para aumentar su fe. Dios les bendiga.